Mantra Producciones presenta. Aníbal Bonelli, director de Naturaleza TAI. ¿Cómo te va? Bienvenido Hola. al programa. Vamos a charlar hoy un poco de meditación, de la importancia de la meditación. Y tal vez creo que para arrancar la charla me gustaría, Aníbal, que compartieras con nosotros el tipo de meditación que vos enseñás, que de algún modo lo venís recibiendo, ¿no? Es casi un legado, me da la impresión para vos. Sí, bueno, en realidad desde chico estuve conectado con todos los temas metafísicos y espíritas por correspondencia de mi abuela. Y ahora, bueno, me tocó el turno de empezar a darle información y la idea es renovar un poco y dar una dirección concreta a la energía con respecto a lo que es la meditación, que la meditación es algo práctico y está relacionado concretamente con el presente. Y la meditación que armé con respecto al programa Naturaleza TAI es una meditación que está dividida entre lo estático y lo dinámico con respecto a los ejercicios. Y en realidad la idea es que a la persona le sirva para el cotidiano, ¿no? Para que quede en algo cristalizado con respecto a una postura o algo que quede en la mente rondando o active más el deseo, sino empezar a buscar un poquito la elevación o como dice la meditación, la iluminación. Vos decís que le sirva más para lo cotidiano. ¿Concretamente en qué, Aníbal? Y concretamente el mundo cambió muchísimo desde las enseñanzas de Buda hace 2500 años y con respecto a las enseñanzas de Jesús de hace 2000 años atrás. Hoy en día hay mucha cuestión con respecto a la materia y hay mucha confusión con respecto a lo que es la espiritualidad, porque en realidad se habla de personas espirituales o no espirituales y eso es una confusión. Tenemos distintos niveles de conciencia. Somos seres espirituales cumpliendo una experiencia material en un mundo que cada vez se está materializando cada vez más porque la misma energía necesita tener ese tipo de experiencia. Entonces hay como una confusión en todo esto de lo que es espiritual o lo que no es espiritual. Hay gente que está más despierta que otra o tiene un nivel de conciencia un poquito más elevado que otro. Pero todos, hasta el más dormido, es un ser espiritual cumpliendo una experiencia material, aunque no lo sepa, por un par de encarnaciones quizás. ¿Cómo se hace para vivir dentro de este sistema sin que el sistema nos tome y poder incorporar? Porque a veces siento que una de las cosas más difícil de la meditación es empezar a hacer el hábito. No tanto qué método, porque hay un montón de métodos para meditar, pero a veces, ¿no? Así como uno se levanta y se lava los dientes y tiene ese hábito, ¿cómo hacemos para empezar a integrar? Y bueno, lo fundamental en esto es que la persona en todo momento, hasta cuando está sentada tomando un té, pueda en realidad cultivar su energía vital. Está en la cola de un banco, cultivar su energía vital, porque cada vez hay menos tiempo, porque bueno, hay una cuestión con el tiempo, pero eso lo voy a dejar para otro momento. Entonces, ¿cómo es que la persona no tiene tiempo? Está bien, hay gente que no se hace el tiempo, porque bueno, su espíritu no está preparado. Y la pregunta que me hacías tiene que ver la relación que hay entre el ser externo y el ser interno. El ser interno es lo que somos en realidad, cómo llevar a lo que se llama el equilibrio concreto entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Esa es la idea, porque la gente está disociada, el cuerpo está por un lado, la mente está por el otro, los deseos, lo que pasa hoy en día con, como dijiste vos, con el mundo del consumo, porque oriental y occidental para mí está terminado el tema. Hoy en día hay que hablar del mundo del consumo o del camino de la realidad natural, porque hay muchas energías que, bueno, van cambiando de hemisferios y de zonas del planeta Tierra, y bueno, hoy en día también está despertando América con un montón de cuestiones, pero la dejamos para otro momento. Hablemos de la meditación. ¿Nos cambia la perspectiva de la vida la meditación? Sí, totalmente, porque uno empieza a tener una conciencia de cosas que no tenía. Por ejemplo. Y por ejemplo que uno come mal, que respira mal, que habla mal, porque la gente, uno de los principios fundamentales en lo que es la meditación en el programa Naturaleza TAI es cómo hablamos. Si yo hago un sankalpa, un propósito positivo, lo tengo que hacer en tiempo presente. Muy distinto a lo que es el PNL. Estuve leyendo unos apuntes el otro día que me trajo una alumna y hay una relación totalmente distinta en lo que es el yoga, el yógico, lo que es, por ejemplo, el chikun o lo que son las etnias precolombinas en la forma de expresión del verbo divino en relación al universo. El universo es presente. Entonces uno tiene que hablar en presente. No puedo hablar ni en pasado, yo quiero tal cosa, sino yo estoy
yo soy eternamente feliz, por ejemplo. Así Casi es. nada. Empezar a ser consciente cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? No vivimos bien. Yo creo que depende mucho de cada uno. No te puedo decir si X persona vive bien o mal. Creo que hay una experiencia que es individual. La evolución ahora es individual. Ya pasó el tiempo del ganado, hay que salir de lo animal para pasar al humano y de ahí trascender a lo divino. Y la meditación nos trae esta experiencia. Claro, porque la meditación es un método para llegar a un fin. La macana es que mucha gente se cristaliza en lo que es el método. Entonces queda como encapsulado y no puede llegar al fin. O se queda con la ropa nada más. O esas cosas que no son la realidad. Claro. Clarificame el fin, Aníbal, entonces. El fin es llegar a ser un ser espiritual en el mundo material. Saber quién es cada uno en realidad, y ahí, bueno, se relaciona con el concepto que hablan otras escuelas de lo que es la misión en la vida, ¿no? Claro. De todos modos, viste que hay una especie de confusión con respecto a ser espiritual, porque a veces uno cree que ser espiritual es llevar una vida por ahí mucho más tranquila, ¿no? O sea, o una vida en donde la diversión no existe. O sea, ¿cómo definimos a un ser espiritual? El tema es que todas las realidades son distintas y cada espíritu tiene que realizar una experiencia determinada, que le toca lo que le toca. Hay gente que nace sin un brazo, por ejemplo, y la gente dice, pobrecito, nació sin un brazo, pero tiene que ver con el karma positivo y negativo que tenga ese ser. Entonces hay un montón de cuestiones que son muy profundas y que para una charla muy corta es como así, mínimo, pero que hay que entrar en esa conciencia, ¿no? Aníbal, ¿qué característica particular tiene el método de meditación que vos enseñás? El método, en realidad, es un método que exploré yo primeramente. Una chica, una alumna el otro día me decía, ¿cómo sabés eso vos? Como si yo lo hubiera sacado de algún libro. Le digo, no lo saqué de ningún lado, es una experiencia práctica. Los chamanes del Antiguo México también hablaban de lo que es la práctica. Esto hay que llevarlo a la práctica. Por eso la palabra filosofía está como un poquito manoseada, ¿no? Porque en realidad se cree que lo filosófico no puede estar dentro de lo que es la práctica, y es un conjunto en realidad. Son varios encuentros los que habitualmente organizás. En un solo encuentro uno aprende a meditar. ¿Es compatible con otros métodos de meditación? Sí, yo armé por la característica de cada uno, como si fueron siguiendo la exposición que hicimos. Cada uno tiene su karma. Algunos me dicen, ¿por qué el encuentro intensivo y hay otro encuentro de 4 encuentros? Hay otro método, otra forma del curso de 4 encuentros. Eso lo elige la persona. Lo que pasa es que no somos conscientes. Tiene que ver con el karma de cada uno. Hay gente que por ahí vive lejos y viene a hacer el intensivo. Hay gente que trabaja mucho porque está haciendo otras cuestiones, hace el intensivo, que es de un encuentro, el primer nivel, de 4 horas de duración. Y si no, hace el corriente, que es de 4 encuentros, que van a ser los lunes de 20 a 22 horas. Bien. Es el primer nivel. Sí, el que sí, quiere sí. seguir profundizando, hay 3 niveles, y en el tercer nivel se entrega el certificado de instructor de meditación. Aníbal, básicamente se trabaja con visualizaciones, con algún tipo de mantras. ¿En qué se basa el método? Se van trabajando con diferentes circunstancias que van armando esto de la meditación, ¿no? El mantra es algo que se trabaja en la meditación. La meditación es un estado, se puede llegar por diferentes vías, ¿sí? Las visualizaciones es un estado previo para llegar a la meditación. No es la meditación en sí. La meditación es un estado, es otra cosa. Cerrando un poco la idea del por qué meditar y qué nos pasa, me gustaría que pudieras darnos así muy brevemente una reflexión. ¿Por qué meditar, Aníbal, entonces? Porque van a despertar la energía dormida, el poder interno que tienen cada uno en realidad. Gracias.